eso me van a volver a caer por Twitter, empiecen. Pero el control de cambio en Venezuela es una medida política, no es una medida económica. Quitamos el control de cambio, nos tumban. Hagamos la prueba. Muy buenas tardes. Pedro, ¿cómo Buenas estás? tardes, Winston. Buenas tardes a nuestros telespectadores. Bienvenido a su programa, una de Cabas y otra de Castro, por Ver TV Noticias, su alternativa en la red. Ese gesto de honestidad, ese gesto de sinceridad del gobernador del estado de Anzoátegui, el licenciado Istúriz, sorprende al país. Y lo sorprende porque lo dice en el escenario de la discusión política por excelencia. No puede ser que el mismo exdiputado Istúriz, gobernador del estado de Anzoátegui, le tumbe la careta al expresidente Chávez y le tumbe la careta al presidente Maduro. Yo recuerdo cuando se instauró el control de cambio en el país por el extinto presidente Chávez, lo hacía el gobierno nacional de la época para defender los intereses del país, los intereses del pobre, los intereses de los humildes, y por esa razón se implementaba en el país el control de cambio. Pedro, ¿qué te parece este gesto de sinceridad de Aristóbulo Istúriz? Bueno, en primer lugar porque está repitiéndolo, como tú bien dices, en el marco de la Asamblea Nacional, que es nuestro organismo deliberante por antonomasia. Pero lo había dicho antes, lo había dicho en otras oportunidades. Y lo que sorprende es quién lo va a tumbar, quién va a tumbar al gobierno. Porque que nosotros sepamos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un organismo institucional que que además sus dirigentes, sus altos dirigentes, se han identificado con la revolución. Incluso ayer, cuando el oficial fue a pedirle permiso al presidente Maduro para iniciar el desfile, bueno, aquellos fueron loas y loas a la revolución y a decir que la Fuerza Armada estaba con la revolución. Entonces, ¿quién lo va a tumbar? O sea, mira, lo que dijo Aristóbulo es extremadamente grave. Vamos a analizarlo muy bien. O sea, ¿quién va a tumbar al gobierno? Hay crisis institucional en el gobierno. Son las Fuerzas Armadas las que tumban gobierno. No vengan a decir que es la oposición, porque civiles no dan golpe de Estado. Así es, y además, Winston, es que es extremadamente grave. Es decir, que diputados, gobernadores, porque además los diputados aplaudieron lo que dijo el gobernador Istúriz, que gobernadores, diputados de un gobierno atenten con el gobierno, comiencen a agitar la soga en Casa del Horcado. En Casa del Horcado. Es decir, uno no puede, mire, eso es una verdadera tontería que usted mismo, que es representante y dignatario del régimen actual, se ponga a decir que hay posibilidades de un golpe de Estado. Y menos por una cosa que, por muy importante que sea, Winston, el cambio, yo esa tesis no la comparto porque aquí los cambios se han modificado en el mundo en todos los países. O sea, eso también es ignorancia del gobernador Aristóbulo. Porque aquí los cambios se modifican porque eso es una situación institucional y bajan y suben los cambios y eso nunca ha sido motivo para un golpe de Estado. Pero Pedro, lo que es peor, Pedro, y definitivamente hay que decirle al país que algo ocurre en el alto gobierno. Fíjese usted que el gobernador Istúriz desenmascara al presidente de la República. O sea, no hay guerra económica entonces. Es mentira que en el país hay una guerra económica tal cual como lo plantea el gobierno nacional. En el país lo que hay es contrabando de extracción cuya responsabilidad absoluta en el país, para que no se vayan los productos al exterior, es de las Fuerzas Armadas Nacionales, que son las encargadas de vigilar y controlar el territorio nacional. Bueno, pero lo que dice el gobernador Aristóbulo es que en la responsabilidad
de este desastre del régimen de cambio es prácticamente de la Fuerza Armada, porque si ellos no lo pueden manejar, no pueden gerenciar el cambio, no pueden gerenciar las divisas, porque los tumban, entonces, ¿a quién está responsabilizando del desastre? A la Fuerza Armada. El segundo hecho... Cosa que yo no creo, además. Claro, el segundo hecho fundamental de la crisis económica que hay en el país, más no de la guerra económica, es el acaparamiento y la especulación. ¿Quién controla la distribución de los alimentos en el país? El gobierno. Aquí no se mueve un kilo de caraota, de harina pan, de café, si no lleva una guía de alimentación producida y emitida por el gobierno. ¿Quién es el organismo encargado de entregar las divisas a los empresarios para que ellos traigan los productos? PDVSA y el Banco Central. ¿Quién lo dirige y quién lo coordina? El gobierno nacional. El gobierno. Bueno, y ya incluso PDVSA maneja, como PDVSA tiene a Mercal, Pedeval, ya PDVSA maneja autónomamente parte de ese suministro de alimentos. Y la distribución. Y la distribución, sin que intervenga el Banco Central, como decía anteriormente. Pero resulta que la noticia hoy es que el Banco Central hace 3 meses no le entrega divisas a la casa de cambio para que pueda funcionar el CIMADI. Eso también es, o sea, eso no ocurre, ¿por qué? Porque lo van a tumbar si le entregan las divisas a la casa de cambio. ¿Quién es el militar encargado de eso? Allí hubo un militar. ¿Dónde está Barroso? Fue presidente, director nacional de Cadivi. O Eber García Plaza, que fue alto jefe, mayor general, que era el jefe. Del alto mando mayor, del alto mando militar. De la guerra económica. Entonces no puede ser. Se le fue para los Estados Unidos a echarles paja. Y está cantando más que Pavarotti. Que Pavarotti. En consecuencia, la guerra económica no existe. Lo que existe es una gran crisis económica que el gobernador Aristóbulo Isturi la acaba de desnudar. La incompetencia del régimen para que el país salga de la crisis. Así es, por supuesto que sí. Y yo creo que en lo que a nosotros dos respecta, Winston, eso de querer otra vez escurrir el bulto con otro culpable como la Fuerza Armada, yo creo que eso no es verdad. O sea, yo en eso creo que el gobierno, los funcionarios civiles tienen que asumir la responsabilidad que tienen en este desastre que han causado de desabastecimiento, escasez, son trapos inflación. rojos. Trapos yo voy a llegar a rojos. la conclusión, yo no voy a creer en ese gesto sincero, honesto del gobernador Isturi. Yo lo que creo, en fin de cuentas, es un trapo rojo para que hoy discutamos de lo del golpe de Estado por el control de cambio. No, la crisis está allí. Resuelvan la crisis, asúmanla, convoquen el país para darle solución al problema de la crisis. Y que tengan cuidado con lo que dicen, y que tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque realmente es una gravísima responsabilidad lo del gobernador Isturi. Porque date cuenta, volviendo a otro tema, que es el tema pasando a otro tema, como es el tema de Guyana, ¿verdad? Un tema de extremada gravedad. Allí las Fuerzas Armadas han tenido una actitud extremadamente responsable. Algunos sectores de la Fuerza Armada. Pero el alto mando, porque acuérdate que el año pasado, cuando Guyana reclamó en la OEA la extensión de los 300 y pico de kilómetros de nuestra plataforma marina, de la plataforma marina, la que le corresponde a ellos, el mayor general Padrino López se fue a la frontera con Guyana y declaró que el territorio del Esequibo era venezolano. Es decir, que allí la actitud ha sido muy responsable. Y el decreto 1787 que firmó Venezuela, creando las famosas, la SODIMAIN, las zonas de defensa integral de las aguas marítimas y insulares, ese es un decreto que está y tiene todo el pleno respaldo de la Fuerza Armada. Es decir, ¿y por qué fracasa entonces esa política de la chequera de Chávez recorriendo América Latina en los países del CARICOM a través de Petrocaribe, donde es increíble que nosotros hayamos regalado el petróleo venezolano, de todos los venezolanos, no de un proyecto político, y hoy estamos a punto de perder en el CARICOM la posición y la soberanía de Venezuela en Guyana? Venezuela. Bueno, pero si es que el CARICOM, el año pasado, el Petrocaribe hizo una reunión donde apoyaba las reclamaciones de Guyana. Ni siquiera la de Venezuela. La de Guyana. Y ahorita le acaban de hacer una reunión, después de que se reunieron los jefes de Estado del Caribe,
el CARICOM hace una reunión y dice que está de acuerdo con la posición de Guyana. Ni siquiera, porque es que, o sea, ellos tienen derecho, hermano, a decir y a defender lo que ellos quieran. Pero lo lógico, después del esfuerzo que ha hecho Venezuela para evitar una crisis humanitaria en el Caribe, con ese programa generoso y solidario que fue el de Petrocaribe, la entrega de petróleo, que no es que es malo por antonomasia, no es que es malo de todas. Por lo menos el CARICOM debió haber asumido una posición mediadora, pero no romper... Pedro, no le des... No muerdas la mano del amo que te da de comer. Pero no la muerdas. Bueno, está bien, pero... Pedro, sí, para que tengas una idea clara, ¿sabes de cuánto estamos hablando la deuda de República Dominicana? La que vendieron por el 52% de descuento, que le entregaron a Gordon Chávez 1.900 millones de dólares. Era 4.500 millones de dólares aproximadamente, 4.700. Pagaderos en 25 años y con caraotas. Así es. O sea, eso no puede ser. Claro. La deuda de Jamaica con Venezuela, 3.770 millones de dólares. Claro. La deuda de Nicaragua, cerca de 2.000 millones, cerca de 3.000 millones de dólares. Y la de Cuba, que es de 14.028 millones de la dólares. deuda de Haití, 2.000 millones de dólares. Bueno, pero lo decente. Ojo, lo decente. y seguro va a ocurrir esta cosa, Pedro, y te acordarás de mí, y ustedes los venezolanos se van a acordar también de eso. Cuba está entrando en negociación con los Estados Unidos. En estos días abren embajadas. Lo primero que va a hacer Cuba es vender la deuda venezolana al 50, el 70%. ¿Y cómo queda Venezuela allí? Sí, no, pero además te voy a decir una cosa, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Wister, pero es que lo decente del CARICOM era Petrocaribe, era al menos adoptar una actitud mucho más mediadora y no asumir una posición directamente contraria a los intereses de Venezuela. Lo que es peor, ¿verdad? yo creo que ese es un interés de los Castro, de los dictadores de Cuba, como ya ellos avisoran de que no pueden ponerle la mano o seguirle poniendo la mano al petróleo venezolano, le van a poner la mano al petróleo guyanés. Yo espero y deseo de todo corazón que el general Padrino López no vaya a hacer un acto de patrioterismo mandando una fragata a donde está el barco de la Epson. Yo creo en el diálogo, yo creo en la posibilidad del entendimiento, pero con fortaleza, bueno, Wisto, con firmeza. Pero el problema es que Guyana tampoco. Guyana ha mostrado los dientes y Guyana ha sido la primera que ha hablado y ha asomado la conflictividad. Hasta despectivamente, la conflictividad Pedro. militar. Hasta despectivamente, es decir, Pedro. que si Venezuela y su armada responden también con firmeza, eso no está mal. Debería. Y además Pero debería no contra serlo. la Epson. Bueno, no contra la Exxon, Contra el gobierno de Guyana o en advertencia, en un llamado de atención. Tanto que se criticó a la Cuarta atención. República o a la democracia civil de este país, pero el expresidente Lucinchi, cuando el caso de la fragata del Caldas envió a la Marina venezolana a sacar del territorio venezolano a esa fragata que era militar. ¿Y por qué este gobierno no ha hecho una defensa frontal de la soberanía nacional? Bueno, y ahí está. Bueno, pero es que es un poco también lo que yo creo que pasa con el decreto 1787, que tiene respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le abre frente en todos los muy sitios. bien, pero esa es para mí la forma como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha encontrado para decirle a todo el entorno fronterizo nuestro que sí están dispuestos a defender los intereses de Venezuela y que los intereses de Venezuela van a prevalecer frente a los intereses de Guyana o de Cuba o Petrocaribe o del CARICOM. Fíjate la respuesta del presidente de Guyana. Ya estamos cansados de tener la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo como un mono en nuestras espaldas. Así es. Bueno. Pero esa no era la forma cuando fue el expresidente Chávez a regalarle el petróleo venezolano, que hoy nos debe cerca de 580 millones de dólares. La Guyana Esequiba, esa que pretende quitarnos la frontera, el río Esequibo, que hasta allá debe llegar
nuestra frontera. Ahora, y como tú habías dicho, durante la época de la República Civil no solamente estuvo el evento del Caldas, que todos los sectores políticos del país respaldaron y además se ha convertido en el gran ejemplo de la forma como se deben defender los intereses del país. Pero también estaba el caso del canciller, uno de los grandes cancilleres del país, como fue Marcón Briceño, cuando en los años 60 enfrentó el problema de la Guyana Esequiba, el problema de esa reclamación. Es decir, y además hubo grandes dirigentes políticos, ahí estaba el canciller Calvani, de donde salió Roy Chatterton, de ese grupo salió Roy Chatterton, del grupo del canciller Calvani, del doctor Son alumnos del canciller Calvani. Del doctor Lara Peña. Francisco Lara Peña. No, Pedro José Lara Peña. Bueno, que eran grandes hombres y grandes defensores de la soberanía nacional. ¿Dónde están en el PSUV los defensores de la soberanía nacional y de nuestros intereses? Están aplaudiendo posiciones como la del diputado, como la del gobernador Aristóbulo Esturi en la Asamblea Nacional. Ojo, esa es parte de la crisis que tiene el PSUV para enfrentar las próximas elecciones. Lo que viene en las próximas elecciones es represión, presión, persecución y lo más grave, que el CNE ponga los pantalones y asuma su posición de árbitro, convoque la veeduría, más no la observación, para que vengan organismos internacionales a emitir informes, para que le comuniquen al mundo cómo son las elecciones en Venezuela. No les va a quedar más remedio, Winston, no les va a quedar más remedio, porque hoy la ONU, la Unión Europea, la OEA, está pidiendo y está reclamando cosas muy concretas. Hoy la ONU ya les hicieron un reclamo sobre el problema de la escasez y el acaparamiento, y no les creyeron el cuento de la guerra económica, y eso quedó allí. Y con lo que dijo Aristóbulo ayer, y con el problema de la situación de la criminalidad, está también atento el mundo en relación con eso. Es decir, no les va a quedar más remedio que atender el reclamo de la veeduría, que es diferente a la observación, como tú lo aclaraste muy bien la vez anterior. Es decir, yo creo, Winston, que afortunadamente imperó el buen juicio y se abrió la espita de las elecciones parlamentarias, que en mi opinión es el único mecanismo viable, el único mecanismo democrático para dilucidar este enorme desastre que tiene hoy Venezuela y a la cual se le están acumulando al gobierno una enorme cantidad de problemas que yo creo que cada vez le resulta más inmanejable. Bueno, Pedro, una vez más se nos ha acabado el tiempo. Esperamos seguir con el concurso de los venezolanos. Quiero decirte unas cosas, una cifra. Este tipo de alternativa de programas en la red, día a día están ganando nuevos espacios. Sube la cantidad de personas que ven nuestros programas y ven nuestro canal. Le hacemos un llamado a los venezolanos que esta es realmente una alternativa ante lo que hace el gobierno nacional con su red pública de comunicación. El Sistema Nacional de Medios Públicos. Bueno, ese acoso que hay con la prensa nacional, con el papel. Pero es que eso es así, van a seguir, Winston, eso no va a cesar. Pero en todo caso, los televidentes tienen este medio, tienen otros medios, otros portales extraordinarios de la oposición, tienen nuestros Twitter, a través del cual nos pueden hacer llegar mensajes, nos pueden llegar sus inquietudes, cosa que se lo agradeceríamos, sus críticas incluso, que se lo agradeceríamos enormemente, pero la información va a seguir fluyendo, Winston. Eso no van a hacer, va a ser indetenible, porque con los pocos que hay, y bemba a través del contacto humano, y a través de esa protesta que se desarrolla a lo largo y ancho del país, el pueblo va a informarse y va a estar presente en las elecciones con su voto, dándole respaldo a la oposición venezolana en la MUT. Bueno, Pedro. Unas de Cabas y otras de Castro. Buenas tardes. Buenas tardes.